En el corazón de cada selva, un secreto espera ser contado. Soy Anís, y esto es Selva Mágica. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Antes de que la próxima historia desaparezca en la naturaleza, el sol colgaba bajo en el cielo de la tarde, poniéndose silenciosamente detrás de los árboles del bosque. Oliver solía tomar estos paseos después de un largo día de trabajo, pero esa noche algo se sentía innegablemente diferente. Un extraño silencio envolvía el bosque, como si el propio bosque estuviera conteniendo el aliento. Su corazón comenzó a acelerarse cuando, en medio del sendero, divisó una figura imponente entre los árboles. Era un oso, pero no como ningún oso que hubiera visto antes. La criatura estaba sentada, de espaldas a él, su cabeza inclinada, como si estuviera consumida por la tristeza. El sonido amortiguado que emanaba del oso era inconfundible. Oliver se congeló. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que los osos eran peligrosos, especialmente al atardecer, pero el comportamiento de éste era diferente a todo lo que había encontrado antes. El oso no huyó, ni mostró señales de agresión. En cambio, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Oliver. Sus ojos, que deberían haber transmitido peligro, parecían suplicar por algo. Era como si el oso estuviera pidiéndole ayuda. Oliver sintió una opresión en el pecho. La extrañeza de la situación lo asfixiaba. Debería correr, escapar y salvarse, pero algo dentro de él le impedía moverse. La mirada del oso no lo dejaba. Tengo que salir de aquí. Esto es una locura, pensó, aunque sus pies permanecían clavados al suelo. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero no podía moverse. Su curiosidad lo mantenía en su lugar. Otro lamento triste salió del animal, y el corazón de Oliver latió aún más rápido. ¿Por qué está llorando? ¿Qué pudo haber pasado aquí?, se preguntó. El bosque a su alrededor parecía cerrarse. El aire se volvía más pesado, y en ese momento Oliver supo que la decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. Lo que comenzó como un paseo ordinario por el bosque se convirtió en el inicio de algo que Oliver nunca podría haber imaginado. Se quedó paralizado, intentando comprender lo que tenía ante sus ojos. El oso no mostraba hostilidad. En cambio, parecía estar esperando. Tras unos segundos, la enorme criatura se levantó lentamente, como si no quisiera asustarlo, y dio unos pasos cautelosos hacia Oliver. El miedo hizo que su cuerpo se tensara, pero sus pies aún no podían moverse. No sabía si correr o quedarse. Entonces ocurrió algo realmente extraño. El oso, a pocos metros de Oliver, se detuvo y giró su cuerpo, como si le pidiera que lo siguiera. El animal lo miró una última vez antes de girarse completamente y comenzar a caminar en dirección opuesta. Oliver estaba confundido, cada vez más inmerso en la sensación de que algo más grande estaba por venir. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo, sintiendo el frío de la noche asentarse. Pero ese oso, algo en él era diferente. Algo que Oliver no podía ignorar. Era como si el animal supiera exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez era locura. Tal vez era el llamado de algo desconocido, pero sintió un impulso repentino de seguirlo. Decidido a no retroceder, Oliver comenzó a caminar. Con cada paso, el bosque parecía más denso. Las sombras de los árboles crecían, creando formas aterradoras a su alrededor. «Esto es una locura», pensó, pero no podía detenerse de seguir al oso. Sus pies, que habían estado congelados momentos antes, ahora se movían con una resolución sorprendente, como si ya conocieran el camino que debía tomar. El oso giraba la cabeza de vez en cuando, como comprobando si Oliver lo seguía. Toda la experiencia era completamente extraña.
La mente de Oliver corría, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Sabía muy bien el peligro de seguir a un animal salvaje, pero algo lo obligaba a continuar. Algo en esa mirada, en ese lamento, lo hacía ignorar todas las señales de peligro. Sintió una confianza inexplicable en él. Mientras caminaban, el aire se volvía más frío y pesado. La noche caía rápido, y la poca luz que quedaba entre los árboles se desvanecía. «¿A dónde me llevas?», preguntó en voz baja, sabiendo que obviamente no obtendría una respuesta. Pero el oso, firme y silencioso, continuó por el sendero. Cada segundo parecía más surrealista. El viaje apenas comenzaba, y el destino por delante guardaba revelaciones mucho más allá de lo que Oliver podía imaginar. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles se volvían más densos, y el camino se estrechaba con cada paso. Mientras seguía al oso en silencio, el peso de lo desconocido lo oprimía fuertemente. El miedo que había apartado comenzó a resurgir, creciendo en su pecho como una tormenta dormida que despertaba con cada paso. Cuestionaba su cordura. «¿Por qué estoy haciendo esto?», murmuró para sí mismo. Mientras su respiración se volvía pesada, el oso continuaba avanzando con firmeza, sin mirar atrás. Ahora el camino que tomaba parecía meticulosamente planeado, esquivando raíces expuestas y rocas que podrían ser una trampa para Oliver, como si ya conociera cada detalle de ese terreno hostil. La confianza del animal crecía en el corazón de Oliver, y aunque su miedo aumentaba, sentía que estaba haciendo lo correcto. El denso bosque se volvía cada vez más amenazante. El ruido de la fauna circundante y sonidos extraños lejanos mantenían a Oliver alerta, pero el oso parecía saber exactamente a dónde iba. De repente, su caminata se vio interrumpida por un obstáculo inesperado. Un río con una fuerte corriente se extendía frente a ellos, cortando su camino. Oliver se detuvo en la orilla, observando las aguas turbulentas que parecían más profundas de lo que había imaginado. La luna, ya alta en el cielo, iluminaba la escena de manera casi etérea. Sin embargo, el oso no dudó. Se dirigió hacia un puente improvisado hecho de troncos y enredaderas que parecía a punto de ceder. El corazón de Oliver latía con fuerza en su pecho. «No puedo cruzar eso», pensó, mirando al oso mientras éste pisaba el puente con confianza. El sonido de la corriente era ensordecedor, y el miedo a caer en las aguas heladas lo dejó clavado en su lugar. Sin embargo, el oso cruzó con cuidado, y al llegar al otro lado, se giró para mirar a Oliver. Su mirada, tranquila y firme, como si lo alentara silenciosamente a dar el salto y seguir adelante. Oliver respiró hondo. El viento frío le golpeaba la cara. Sabía que si no seguía al oso ahora, nunca sabría qué lo esperaba al otro lado. Con piernas temblorosas comenzó a cruzar el puente. Sus pasos eran cautelosos y lentos. El sonido de los troncos crujiendo con cada movimiento era un recordatorio constante de que un solo paso en falso podría ser fatal. Cuando estaba casi a la mitad, una ráfaga de viento hizo que el puente se balanceara violentamente. Oliver se aferró con fuerza a las enredaderas, sintiendo el miedo pulsar por sus venas. El oso, al otro lado, lo observaba pacientemente, como si supiera que lo lograría. Con el corazón latiendo con fuerza, Oliver finalmente llegó a la otra orilla. Sus pies tocaron tierra firme y dejó escapar un suspiro de alivio. Miró al oso, que simplemente se giró y siguió caminando. Una confianza mutua comenzaba a formarse entre ellos, una conexión inexplicable. La caminata continuó, y Oliver sabía que con cada paso estaba más cerca de descubrir qué significaba realmente este extraño encuentro.
La sensación de estar en un viaje más profundo de lo que podía comprender lo envolvía. El bosque parecía ocultar secretos antiguos, y se preguntó si estaba listo para lo que vendría después. Tras cruzar el río, Oliver sintió un cambio en su entorno. El bosque, antes oscuro y sofocante, comenzó a aclararse gradualmente, dando paso a un claro. El oso continuó guiándolo, moviéndose con pasos lentos y decididos. El aire se sentía más pesado, cargado de una tensión no expresada, y la certeza de que algo significativo estaba por suceder crecía dentro de él. Poco a poco, estructuras oxidadas comenzaron a aparecer entre los árboles. Oliver aceleró el paso, intentando entender qué veía adelante. Cuando finalmente llegaron al claro, la escena lo hizo detenerse al instante. Perdón por la interrupción. Antes de continuar con la historia, les pido amablemente que den me gusta al video y se suscriban a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. En lo profundo del corazón del bosque, rodeado de árboles antiguos y altísimos, yacía un circo abandonado. Los colores brillantes del toldo, ahora desvaídos y rasgados, se mecían suavemente con la brisa. El óxido se aferraba a los marcos metálicos de las jaulas, un testimonio de años de abandono. El lugar estaba impregnado de una abrumadora sensación de abandono y melancolía. Jaulas enormes estaban vacías, excepto por algunas que aún confinaban animales olvidados y maltratados. Sus cuerpos frágiles y ojos sin vida contaban una historia de sufrimiento y negligencia. Oliver se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. «¿Un circo aquí afuera?», pensó, su mente corriendo para dar sentido a la escena inquietante ante él. Sin embargo, el oso continuó caminando hacia el centro del circo. Oliver lo siguió, tratando de evitar los escombros esparcidos por el suelo. Había juguetes rotos, trozos de madera y piezas de metal retorcidas. Pasó por una vieja noria cuyos asientos oxidados se mecían con el viento, emitiendo un sonido ominoso. Algo en el lugar lo perturbaba profundamente. Las marcas del pasado estaban por todas partes, y Oliver sintió que el oso estaba de alguna manera vinculado a esa escena desolada. Finalmente, el oso se detuvo frente a una gran jaula vacía. Oliver se acercó con cautela, sintiendo el aire pesado a su alrededor. Se agachó y miró a los ojos del oso, que parecían revivir algo doloroso, algo de su pasado. «Tú has estado aquí antes, ¿verdad?», murmuró Oliver, su voz temblando con una profunda tristeza. Al mirarlo, el oso asintió ligeramente, una confirmación silenciosa pero inconfundible. Era como si este lugar fuera más que una escena de ruinas. Era parte de su historia, un pasado que no podía olvidar. Oliver entonces entendió que el oso no era solo una criatura salvaje del bosque. Había sido parte de ese circo, un animal encarcelado, obligado a entretener y servir. El dolor de ese lugar era evidente en sus ojos. La conexión entre los dos se intensificó. Oliver miró a su alrededor y se dio cuenta de que otros animales seguían atrapados en condiciones deplorables, esperando una ayuda que nunca llegó. El peso de la situación cayó sobre los hombros de Oliver. Sabía que no podía simplemente irse y dejar a esos animales sufriendo allí. «Tengo que hacer algo», pensó, sacando su celular del bolsillo. La señal era débil, casi inexistente, pero logró enviar un mensaje rápido a las autoridades pidiéndoles ayuda antes de que la señal desapareciera por completo. Sabía que tenía que actuar rápido. El oso lo había llevado allí por una razón, y ahora entendía que la historia de ese circo abandonado estaba a punto de cambiar, y él era la clave de esa transformación. Sin embargo, lo que no sabía era que la llegada de la ayuda sacaría a la luz secretos mucho más profundos de lo que podría haber imaginado.
El aire alrededor de Oliver parecía más denso mientras exploraba el circo abandonado. Los accesorios oxidados, los juguetes rotos y los animales olvidados daban al lugar una sensación de profunda tristeza. Cada paso que daba Oliver lo acercaba a una mayor revelación. Sabía que había más por descubrir sobre el oso, que ahora parecía cargar con un peso invisible. Se acercó a una gran carpa que había sido parcialmente destruida por el tiempo. Las cortinas desvaídas, que alguna vez fueron vibrantes y coloridas, se mecían suavemente con el viento. Al entrar, Oliver sintió inmediatamente que este era el corazón del circo. En el centro de la carpa había un anillo circular rodeado de filas de asientos desmoronados y descuidados. Escaneó el espacio, intentando imaginar cómo había sido alguna vez. Un lugar animado y vibrante, lleno de vítores, risas y aplausos. Fue entonces cuando notó las marcas en el suelo de tierra, arañazos profundos y desiguales, como si algún animal hubiera sido obligado a realizar trucos repetidamente. Allí, el oso entró en la carpa detrás de él, deteniéndose mientras su mirada caía sobre la pista. Sus ojos, antes fuertes, ahora solo reflejaban dolor y recuerdos distantes. Oliver se acercó lentamente, consciente de que este era un punto de inflexión en la historia del oso. «Fuiste parte de esto, ¿verdad?», susurró, encontrándose con los ojos profundamente tristes del animal. El oso inclinó la cabeza en silencio, como confirmando las sospechas de Oliver. La realización golpeó con fuerza. Este oso no era solo un habitante del bosque, era una víctima de un pasado cruel, obligado a entretener, a realizar trucos para una audiencia que nunca vio su sufrimiento. La empatía de Oliver creció. Ahora, el silencio en ese lugar parecía ensordecedor. Cada pieza de ese circo en ruinas contaba una historia de dolor, explotación y abuso. Pero más que nada, contaba la historia de ese oso que ahora era libre, pero aún llevaba las cicatrices invisibles del cautiverio. Mientras Oliver miraba a su alrededor, su mirada se posó en las otras jaulas, algunas aún con animales atrapados dentro. Cada uno parecía completamente derrotado, su esperanza extinguida hace mucho tiempo. Su mente se aceleró. Una tormenta de emociones lo invadió. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de ayudarlos. El mensaje que había enviado a las autoridades antes de perder la señal estaba fuera de su control. Ahora solo podía esperar que fuera recibido. Oliver tomó su celular nuevamente, intentando desesperadamente encontrar alguna señal, pero nada. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Sabía que el tiempo se agotaba, y esos animales no podían esperar. Miró al oso, que ahora parecía tan humano en su dolor, y sintió un fuerte impulso de actuar. «Voy a ayudarte. Voy a ayudarlos a todos», murmuró para sí mismo. Mientras caminaba de regreso a las jaulas oxidadas, intentó abrir uno de los candados, pero estaban firmemente asegurados. El corazón de Oliver latía con fuerza. Sabía que solo no podría liberar a esos animales. El rescate tenía que llegar, y rápido. Mientras regresaba hacia el oso, una idea lo golpeó. Tal vez había una forma de romper las jaulas, o descubrir alguna herramienta enterrada entre los escombros. Estaba a punto de buscar algo útil cuando escuchó un sonido distante. El rugido de motores. Alguien se acercaba. La ayuda finalmente estaba en camino, y Oliver sabía que este sería el momento decisivo. El circo abandonado, con todos sus oscuros secretos, estaba a punto de ser revelado al mundo, y con eso, el oso que lo había guiado allí, finalmente obtendría su justicia. El sonido de los motores se intensificó, rompiendo el silencio inquietante del circo abandonado.
Oliver sintió una ola de alivio mezclada con tensión. Corrió hacia el punto de entrada donde, a lo lejos, las luces de los vehículos comenzaron a iluminar el bosque. La ayuda que tanto necesitaba finalmente estaba llegando. En cuestión de minutos, varios autos se detuvieron frente al circo. De los vehículos salieron conservacionistas y policías liderados por un equipo de rescate especializado en el cuidado de animales salvajes. Oliver sintió la adrenalina correr por sus venas mientras iba a su encuentro, con el oso a su lado, ahora una figura simbólica en la situación. «¿Eres Oliver, el que pidió ayuda?», preguntó una de las conservacionistas, una mujer con una expresión severa y ojos llenos de determinación. Oliver asintió rápidamente, respirando hondo mientras se preparaba para explicar todo lo que había descubierto. «Sí, encontré a este oso y me trajo aquí. Hay otros animales atrapados en las jaulas y necesitan ser liberados ahora», respondió con urgencia, señalando dentro del circo. Los rescatistas organizaron rápidamente al equipo, dispersándose por el lugar con herramientas para abrir las jaulas y desbloquear los accesorios corroídos. Oliver, sintiendo el peso del momento, se unió al grupo. Ayudó a desbloquear las jaulas una por una, encontrando animales maltratados con miradas desoladas en sus rostros. Algunos heridos, otros tan débiles que apenas podían ponerse de pie. Cuando las puertas de las jaulas se abrieron, los animales dudaron en salir. Aquellos que habían estado encarcelados durante tanto tiempo parecían incapaces de creer que finalmente estaban libres. Oliver observaba, con el corazón apretado, mientras los conservacionistas los animaban suavemente a salir, algunos cargando a los animales heridos con el mayor cuidado. En el fondo, mientras los equipos trabajaban, los policías exploraban el circo, intentando entender qué estaba pasando realmente allí. La escena sombría cobraba vida. Lo que alguna vez había sido un lugar de espectáculo alegre se había convertido en un campo de explotación y dolor. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo uno de los policías, su voz sombría mientras registraba las evidencias de abuso. El peso de esas palabras golpeó a Oliver con fuerza. Ahora entendía que el circo abandonado era solo la superficie de algo mucho más oscuro. Mientras los animales eran retirados, el oso que había guiado a Oliver allí permanecía a su lado, como si finalmente viera el fin de una era de sufrimiento. Sus ojos reflejaban una calma diferente ahora, como si de alguna manera supiera que su misión estaba cumplida. El equipo comenzó a llevar a los animales a los vehículos de rescate, donde serían cuidados y rehabilitados. Oliver, agotado y aliviado, observaba cómo se desarrollaba la operación a su alrededor. En el fondo, sabía que la historia iría más allá de ese momento. El circo abandonado sería investigado y las prácticas ilegales de explotación animal serían reveladas al mundo. Cuando el último vehículo de rescate se alejó llevando a los animales a salvo, Oliver se giró para mirar al oso por última vez. No se intercambiaron palabras, pero el silencio entre ellos decía mucho. Ambos entendían que la libertad había sido reclamada, aunque el viaje estaba lejos de terminar. Oliver observó cómo el oso desaparecía lentamente en el bosque, libre al fin, aunque marcado para siempre por su pasado. Ese momento dejó una marca imborrable en Oliver, y sabía que su vida había cambiado irreversiblemente. Habían pasado días desde el rescate en el circo abandonado, pero las imágenes de ese lugar y los animales encarcelados aún resonaban en la mente de Oliver. No podía olvidar la mirada en los ojos del oso que lo había guiado allí. Esa experiencia había cambiado algo profundo dentro de él. De un simple aventurero en busca de tranquilidad en el bosque, se había convertido en alguien con una misión.
una causa mayor, la historia del circo abandonado, rápidamente ganó atención mediática. Los periódicos y los informes investigativos revelaron al público la magnitud de las prácticas ilegales de explotación animal que habían tenido lugar allí durante años. Las autoridades cerraron el caso con el arresto de los antiguos responsables del circo, pero el viaje de Oliver apenas comenzaba. Se convirtió en un defensor activo de los derechos de los animales, algo que nunca había imaginado para su vida. El trauma que vio en los ojos del oso y los otros animales le hizo darse cuenta de la importancia de luchar por la protección de aquellos que no tenían voz. Comenzó a compartir su historia, describiendo cómo un encuentro improbable con un oso lo llevó a descubrir y exponer un refugio oculto de crueldad en el corazón del bosque. A medida que las charlas de Oliver ganaban tracción, atraían una atención generalizada, llevándolo más profundamente al trabajo de las organizaciones de protección animal. Viajó a varias partes del país, participando en campañas para crear conciencia sobre el tratamiento de los animales y usando su experiencia personal como prueba viva de que cualquiera podía marcar la diferencia. En cuanto al oso, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Las fotografías de ese oso caminando hacia la libertad se compartieron ampliamente y se convirtió en un ícono de la lucha contra la explotación animal. Cada vez que Oliver miraba esas fotos, sentía una profunda mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el sufrimiento que el oso había soportado y gratitud por el destino inesperado que los había unido. Incluso después del rescate, Oliver continuó visitando el bosque. Cada vez que recorría sus senderos, sentía que el lugar había cambiado para él para siempre. Se había vuelto profundamente devoto de proteger el bosque y las criaturas que prosperaban dentro de él. Aunque nunca volvió a ver al oso, Oliver sabía en su corazón que todavía estaba allí afuera, viviendo libremente en la belleza ilimitada del bosque. ¿Disfrutaste esta historia? ¿Qué opinas sobre los circos? ¿Los encuentras entretenidos o crees que deberían ser abolidos por el daño que causan a los animales? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te gustó la historia, suscríbete a este canal y deja un me gusta. Luke nunca olvidó ese día, el puente improvisado, la mirada silenciosa del oso y el circo que guardaba tantos secretos. En su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.